Bueno, se te ha olvidado decir pues que soy un viejo amigo y parte de CONADE. O sea, yo he trabajado muchos años también en la promoción dentro de las ONGs, así que soy parte de esta familia ahora no tan numerosa. Eh, a mí me llama la atención, ¿no? Y ahora lo voy entendiendo un poco más, la manera eh, tan entusiasta como todo el mundo habla sobre Venezuela, ¿no es cierto? Y por supuesto todos podemos criticar y evaluar, eso está en nuestro derecho, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Con condenas, con decisiones, y ya el colmo, pues me parece que haya gente que pide otras elecciones, ¿no es cierto? Una segunda vuelta. Bueno, yo pensé que estábamos en un mundo donde había soberanía nacional, ¿no? Que cada país resuelve sus problemas. Yo le pregunto al propio Lula, ¿no? ¿Por qué no le entregó todas las actas cuando Bolsonaro dijo que habían ahí cosas, ¿no? Fraguadas, fraudulentas. ¿Por qué Lula no, para dar ese ejemplo de democracia que ahora le pide a Maduro, a Venezuela, por qué no abrió todas las actas y pidió que el Tribunal Electoral hiciera un conteo público, etcétera, etcétera? ¿No? O esta misma gente igual, ¿por qué no hizo lo mismo con Trump en Estados Unidos? Cuando Trump dijo que había habido, ¿no es cierto?, trafas y irregularidades en 3 estados y cosas por el estilo, y luego invadió el Capitolio. O sea, yo no sé dónde han estado estas personas que son ahora paladines de la democracia frente a esas cosas así abiertas, ¿no? Y en el caso de Trump, delictivas, ¿no es cierto?, vandálicas. Yo no los he visto, nunca he escuchado una opinión. Yo lo que quiero hacer dos observaciones de carácter general. Creo que es errado evaluar Venezuela por Venezuela y solamente Venezuela. Yo he estado ahí 10 días antes de las elecciones, ¿no? O sea, tampoco estoy acá lo que dice CNN o RT o lo que dicen los boletines de los cubanos o los venezolanos. Yo he estado 10 días antes de las elecciones en un evento sobre interculturalidad y esa cosa. Y mi impresión antes del día de las elecciones, cuando yo he visto la situación de las calles, los mercados, los almacenes y la cara de la gente, ¿no? Yo creí que ganaba Maduro. Les digo con franqueza. Ya no iba a decir porque iba a ganar al galope, pero cuando yo vi eso, la normalidad ya instalada en la sociedad, yo dije, es probable que Maduro gane. Sí es probable, ¿no? Entonces no me guío yo por lo que dijo, ¿no? Los estudios estadísticos, porque le dijeron ¿no? Las encuestas de opinión. No, no, vi a la calle. Y yo soy muy viejo y he hecho política también muchos años, ¿no? Para saber qué cosa dice la calle. A mí el principal factor que decide el resultado de un proceso político es la calle. Así lo digo, y lo he seguido pues muchos años. Entonces, hay un problema que no se debe dejar de lado en este momento, ¿no? En mi opinión, estamos en un proceso inicial de una guerra mundial, de una guerra global. Para mí es eso. Ucrania, Gaza y Venezuela forman un circuito donde contienden, ¿no? Las dos corrientes mundiales ahorita, ¿no es cierto? Que es Rusia, China por un lado, con Irán, ¿no es cierto? Y por otro lado Estados Unidos y la OTAN. Eso para mí es evidente, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está sucediendo en el mundo tiene que ver de una u otra manera con este proceso de redefinición. Y por eso yo creo que en lo de Venezuela, y la gente dice con toda razón, ¿no? Que Estados Unidos lo quiere invadir, porque tiene la mayor reserva petrolera del mundo, porque tiene mucha riqueza en piedras preciosas, porque tiene mucho oro. Seguramente todo es cierto. Pero yo creo que esa no es la razón principal si hubiera una invasión o una intervención militar de Estados Unidos. Yo creo que es este alineamiento de fuerzas. Así como Cuba, ¿no es cierto? A 100 millas de Estados Unidos ¿no es cierto? Es un barco portaaviones, ¿no? Que desde ahí en cualquier momento le meten misiles atómicos, lo que sea, a Estados Unidos. Venezuela es la otra parte, ¿no? Venezuela es la otra parte. Por eso es que en los días de las elecciones, esos días, habían dos buques de última generación rusos en La Habana
y había un submarino y habían un vuelo conjunto aéreo de China con Rusia en Alaska, ¿no es cierto? Entonces, eso no es que, ¿no es cierto? O sea, no es solamente lo que uno especula, eso es lo que pasaba en esos días, ¿no? Y obviamente lo que estaban diciendo los chinos y los rusos, mira, ¿no? Hay un límite para lo que tú hagas, Biden, ¿no? Porque si esta cuestión escala y te metes a Rusia, no es Panamá, nosotros tenemos ahí a los barcos y a los aviones. Yo creo que de esa magnitud es lo que está pasando en el mundo. Ahora, ¿dónde está lo más grave? ¿Ya? Y eso es una cosa que es difícil verlo, cuesta verlo, porque lo que está pasando ahora con la crisis mundial, uno puede ver a simple vista, ¿no? Que es el ocaso ¿no? de la hegemonía unipolar, que ha durado 30 años, ¿no? Del 90, consenso de Washington, ahora que está ya prácticamente definida, el mundo multipolar está decidido, ¿no? Y las tendencias y la fuerza como Venezuela forman parte de ese mundo multipolar. Ellos acaban de plantear, creo, su ingreso a los BRIC. Una vez que se formalice su incorporación a los BRIC, va a ser absolutamente evidente que hay un proceso multipolar en la cual Venezuela se incorpora, pero esa multipolaridad ya existe. O sea, no es que se está construyendo, ¿no? Seguramente empezó con los BRIC en el 2007, 2008, pero luego con el potenciamiento de Rusia y de China y de otros países más, ahora eso ya es una realidad. O sea, el mundo unipolar acabó. Yo creo que Ucrania es el punto de partida donde se rompe el mundo unipolar, ¿no? Porque la intervención de Rusia para defender sus fronteras y ¿no? su territorialidad y su poder político es Ucrania. Creo que el punto de inflexión, ¿no? Eh, con ese papel dominante, arrogante de Estados Unidos, es Siria, ¿no? Cuando en el 2016 Rusia ingresa a Siria para evitar que derroquen ¿no? a Assad, ahí es el punto de inflexión, porque Estados Unidos no interviene de una manera mayor para votar a Rusia de ahí, no lo puede hacer. Bueno, y Ucrania, como ustedes saben, es la consecuencia del 90, desde el 2000, desde el 98, 99 que empieza, ¿no? La reincorporación de todos los países que habían sido del Pacto de Varsovia, habiendo el compromiso con Gorbachov, porque parte de las propuestas de Gorbachov para que se disuelva la URSS era que los países del Pacto de Varsovia no iban a ser incorporados a la OTAN. Por supuesto, en ese momento los americanos, los de la OTAN, todos dijeron, pero que sí, no te preocupes, todo está, así va a ser. Y el 2000 y el 99, 2000 empezó, ¿no es cierto? Empezó Ucrania. Ahora, cuando empieza la disolución de la Unión Soviética, la OTAN tiene 12 países, ¿no? Ahora tiene 32, ¿no? 14 de los países del Pacto de Varsovia han sido incorporados a la OTAN. Entonces, que el 2022 la OTAN le diga a Rusia, oye, estás invadiendo por gusto, eres un guerrerista, cuando le iban a poner, ¿no es cierto?, instalaciones militares de todo tipo, misiles en la frontera de Rusia, de Ucrania, eso es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, si eso no se entiende, tampoco se entiende lo de Venezuela. Lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Cuesta entender, y yo les digo, porque en el caso nuestro, que hacemos comentarios, evaluaciones políticas, sociológicas, en fin, yo creo que nuestro principal rol no es cuánto nos, ¿no? indigna o no nos indigna cosa, o cuánto nos partidarizamos por tal o cual cosa, sino tratar de entender lo que está pasando, o sea, por qué se está produciendo lo que hay en curso. Entonces, cuando hablamos de un proceso, ¿no? de reordenamiento mundial, porque eso es lo que está pasando, y todo proceso de reordenamiento mundial, ustedes lo saben, incluye violencia, pues, ¿no? Porque se redistribuyen espacios políticos, financieros, económicos, militares, se redistribuye el poder. Y a quien tiene la mayor parte del poder, por supuesto que no lo regala con facilidad, que es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un proceso, cuando uno dice, se cierra el ciclo unipolar de hegemonía americana y se abre un espacio multipolar, ¿qué quiere decir? Que gran parte, ¿no? de las cosas que tenía bajo control, eso cual les digo, de 1990
al 2010, 15, pongámosle lo de Siria, ¿no? Y antes de lo de Ucrania, ¿cuántas intervenciones ha hecho Estados Unidos? O sea, ¿quién detenía a Estados Unidos? ¿A quién podía rendir cuentas? A nadie, y no le interesaba. Eso se acabó. ¿Se dan cuenta? Y yo voy a cerrar esta parte con un comentario final. De alguna manera, hablando en este proceso geopolítico, ¿no? Global y de mayor trascendencia histórica, yo creo que lo de Ucrania, de alguna manera, es un aceleramiento de los conflictos de parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los chinos han dicho que el 2025 es el otro año. Taiwán retorna a China continental. O sea, y China lo ha dicho de manera categórica. Ha dicho, Taiwán vuelve a la patria. O sea, no es negociable. Ese es el plazo que negociaron el 95, una cosa así, con Estados Unidos, con Taiwán, que el 25 regresaba. Ahora, en los últimos 2 o 3 años, ustedes han visto, ¿no? Estados Unidos ha comenzado a rearmar a Taiwán, ya quiere cambiar ¿no? los términos del acuerdo, en fin, pero no va a ser posible. Y les voy a decir por qué no va a ser posible. Este es un punto en discusión. No he escuchado lo que ha dicho Monedero, en fin. Eh, ¿Saben qué? Si es cierto que estamos en lo que llamamos, ¿no es cierto?, la era de la revolución tecnológica, los estudios, los indicadores dicen que de 34 eh, factores de desarrollo tecnológico, China tiene mayoría en 27. Y en las más importantes, si no tiene mayoría, está empate. ¿Qué cosa es la más importante? Lo del 5G, ¿se acuerdan ustedes? Lo de Huawei, la detención de la hija del dueño de Huawei en Canadá, toda esa cosa. Bueno, China tiene mayoría, ya mayor avance tecnológico, ahora está en 6G, ya no 5G, que son los procesos tecnológicos para todos bueno, para todas las actividades. No era Huawei era una de las cosas donde se expresaba. Bueno, ahí China está en 6G. En segundo lugar, computación cuántica. China está más avanzado que Estados Unidos en computación cuántica. Creo que en inteligencia artificial están ahí, a la par. Y la otra cosa, en misiles hipersónicos, China y Rusia están lejos. Lejos. O sea, hace un año creo que leí por ahí que los americanos estaban ensayando, ¿no? Los primeros tipos de misiles hipersónicos. China lo tiene usando ya y Rusia más antes. Por eso que Putin, uno de sus altos funcionarios, dijo, cuando Estados Unidos tenga misiles hipersónicos, nosotros vamos a tener ya el escudo hipersónico para esas cosas. En conclusión, sobre este punto, yo creo que lo del 25 es irreversible. Y ese va a ser el punto decisivo donde vamos a ver si Estados Unidos es todavía capaz de imponer, ¿no es cierto?, una voluntad por encima de los acuerdos como lo hizo con Rusia, ¿no es cierto?, después de Gorbachev y el colapso de la Unión Soviética. Yo creo que no lo va a hacer. Y por eso que el rearme de toda la zona Indo-Pacífica es ahorita una de las actividades principales, ¿no? Pero China, en los últimos 2 años, ha construido varios submarinos nucleares y varios portaaviones gigantescos, ¿no? O sea, eso ya no es reversible. Ahora, yo quiero terminar haciendo un comentario sobre otro aspecto que igualmente se ve poco, ¿no? Parte de la trascendencia, de la profundidad de los cambios, no solamente está en este cambio, ¿no?, de reestructuración mundial. Lo que hay de fondo y que no se percibe a veces es que estamos ante un cambio civilizatorio. ¿Se dan cuenta? O sea, de alguna manera desde el siglo XVI para adelante, del Renacimiento y luego la Ilustración y luego la modernidad, ¿no?, el racionalismo, en fin, el mundo se ha ido construyendo bajo la imagen del racionalismo occidental, ¿no? Y a partir del siglo XVIII, ¿no?, de fines del siglo XVIII, del modelo anglosajón, ¿no es cierto? Porque hasta 1830, 40, el desarrollo global, ¿no?, civilizatorio, económico, era más o menos equilibrado. China todavía seguía teniendo un igual o mayor Producto Bruto Interno que Inglaterra, hasta 1830 o 40. El cambio viene después, de 1840-50,
Y bueno, y en el siglo XIX ni hablar. Eso se rompió también, ¿no? Ustedes saben que los BRIC tienen el 50% de la población mundial y también tienen el 50% del PBI mundial. Y con esto que les he dicho del avance tecnológico de China, de Rusia, ¿qué cosa queda para que no haya un mundo multipolar? Voy cerrando con este elemento civilizatorio porque es clave. Entonces, ustedes se imaginan un orden construido desde el siglo XVI, XVII, que es el que se convirtió en el ordenador del mundo. Eso se está rompiendo ahora. Entonces, no es solamente un poder político militar de 50 años o de 60 años de Estados Unidos, no. Es un poder anglosajón de la civilización anglosajona que viene desde el siglo final del XVIII, comienzo del XIX con Inglaterra, porque Estados Unidos es su continuidad, de alguna manera, ¿no es cierto? Y allí uno puede entender, con mayor, si uno ahí relaciona eso, puede decir que efectivamente esas especulaciones de Weber sobre el espíritu de, ¿no? El protestantismo, espíritu del capitalismo, el desarrollo del capitalismo, tiene razón en un aspecto, no en lo que dice ahí no que es lo que desarrolla el capitalismo. Como todos sabemos, el capitalismo se desarrolla porque hay enajenación, pues, ¿no? De plusvalía, de empobrecimiento. Pero sí tiene razón en una cosa, que construye una poderosa base ética y filosófica. ¿Cómo entienden ustedes? Porque eso es lo que me ha costado saber hasta hace poco, dándole vuelta. ¿Cómo puede entenderse lo de Israel en Gaza? Porque no solamente saben lo que están haciendo y matando, sino que lo hacen intencionalmente. Y Estados Unidos, con un cinismo absolutamente increíble, dice, le hemos pedido, dice Biden a Netanyahu, que por favor, que haya, ¿no? Que detenga la guerra, que se busque un acuerdo de paz. Puro cinismo, porque le sigue dando armas y le sigue dando plata y le sigue dando todo y bloquea en la ONU cualquier medida para ir a elementos coercitivos contra Israel. ¿Cuál es el fundamento ético? ¿Saben cuál es? Es lo mismo que uno Te va a quedan tres encontrar, minutos, Vicente. que uno encuentra en lo que ha sido el sionismo, en la que se constituye como que su presupuesto es que es el pueblo elegido. Ese es el presupuesto. Entonces, eso que viene desde hace 2000 años, el pueblo elegido quiere decir que después de ellos no hay nadie, los otros no existen, la otredad no existe. O sea, si hay que eliminarlo, hay que eliminarlo. Y eso tiene una relación, ¿no? Profunda, porque todo el mundo lee, dice, no, los neocon en Washington, en el Pentágono, con los, ¿no? El grupo judío. Eso es el extremo. El fundamento real es que la mayoría protestante en Estados Unidos, la clase política y científica y tecnológica, que es protestante, ¿qué cosa sigue? Reproduciendo lo que dijo en 1830 Monroe, ¿no? El presidente americano, que dijo, América es para los americanos. Pero lo que no dijo es que los americanos eran ellos. Todo el resto éramos, ¿no? Indios, eliminables, prescindibles. Entonces, la actitud, ¿no? Esta deshumanizadora, genocida, no es casual, no es que los israelitas son malos. Tiene que ver con esa idea. Hay un pueblo elegido, hay lo que dice lo que dicen los gringos, ¿no es cierto? El destino manifiesto. O sea, nosotros hemos sido, ¿no? Escogidos por Dios, ¿no? Yahvé dice uno, el otro dice del Antiguo Testamento, de los protestantes, para gobernar el mundo. Y en la medida que yo soy el pueblo elegido o yo tengo un destino manifiesto, yo puedo eliminar al resto. Pues. Eso es lo que hay. Entonces, cuando uno ve toda esta campaña potente, poderosa, lo de Maduro, es todo un mensaje, ¿no es cierto?, en la construcción de una narrativa que tiene que ver con estas cosas, ¿no? A mí tampoco me gustaba Chávez, ¿no? Sus gestos, sus actitudes así medias chuscas, medias tropicales, en fin. Pero eso es una cosa. Y el contenido de sus propuestas de su país es otra cosa. Pero por último, a lo que a nosotros nos corresponde es a respetar la decisión del pueblo venezolano. No que no nos gusta Maduro, a mí también seguramente no me gusta, ¿no es cierto? Y otra gente que no me gusta. Pero termino con esto. Yo tenía tantos prejuicios, ¿no? Como escucho acá, y seguramente lo hay en nuestra izquierda
inteligente, culta y cosas por el estilo, pero que nunca ganó nada a la izquierda acá. Y le critica, ¿no?, a Maduro, le criticaba a Chávez ahí, no medio chabacano. Entonces, en un chat así le dije, ¿y ustedes a quién le han ganado? Lúcidos, intelectuales, profundos, estéticos, ¿a quién le han ganado? A nadie. ¿No? Entonces, ¿de dónde partimos en la crítica? Lo que yo he visto última vez, y también es una autocrítica para mí, cuando he estado en un par de reuniones de gente Se política, acaba tu tiempo, termino Vicente. con esto, ¿saben qué? Es gente que sí hace política y gente que piensa política, ¿ya? Y que tiene un criterio de fundamentación para lo del socialismo del siglo XXI, podemos estar de acuerdo, ¿no? Y por último, esas cosas raras, ¿no?, media de vudú africano que le han escuchado a Maduro, tiene una clara intencionalidad política, ¿no es cierto? Si funciona para las masas, para a quién se dirige, ¿qué problema tenemos en por qué va a decir que la Virgencita? Es un problema de ellos, pues. Entonces creo que la manera de enjuiciar y de evaluar tiene que ser más amplia y también más objetiva, ¿no? O sea, no tanto a partir de cuánto nos gusta o cuánto nos disgusta, ¿no?